El gambito de los tres marineros, por Lord Dunsany. Esa tarde de primavera, hace algunos años, estaba sentado en la antigua taberna de Over. Esperaba, como era mi costumbre, que algo extraño sucediera. No siempre quedaba defraudado en este asunto. Las extrañas ventanas de la taberna mirando hacia el mar dejaban entrar una luz tan misteriosa, especialmente al atardecer, que de alguna manera parecía afectar a lo que sucedía ahí dentro. Sea como fuere, he visto cosas extrañas en esa taberna y cosas más extrañas aún oí relatar. Y mientras estaba ahí sentado, entraron en la taberna tres marineros que, según dijeron, acababan de regresar del mar. Venían con su piel tostada por el sol de un muy largo viaje al sur. Uno de ellos tenía un juego de ajedrez bajo el brazo, y se estaban lamentando de no encontrar a nadie que supiera jugar al ajedrez. Aquel era el año en que el torneo se jugó en Inglaterra, y un pequeño hombre moreno, que tomaba agua azucarada en una mesa del rincón, les preguntó por qué querían jugar al ajedrez, y ellos dijeron que jugarían con cualquiera por una libra. Abrieron una caja con las piezas de ajedrez, un juego barato y ordinario, y el hombre se negó a jugar con piezas tan toscas. Los marineros sugirieron que tal vez él podría encontrar otras mejores. Al final él fue a su alojamiento, que estaba allí mismo, y trajo su propio juego, y se sentaron a jugar por una libra. Los marineros jugaban en colaboración. Dijeron que tenían que jugar los tres. Bueno, el pequeño hombre moreno resultó ser Stablockcraft. Por supuesto que era fabulosamente pobre, y el dinero de la apuesta significaba más para él que para los marineros, pero no parecía ansioso por jugar. Fueron los marineros los que insistieron. Como pretexto para no jugar, él habló de la mala calidad de las piezas de ajedrez, pero los marineros le tiraron abajo el argumento. Entonces les dijo directamente quién era. ¿Quién era él? Y los marineros nunca habían oído hablar de Stavlokratz. Bueno, después de eso, no se dijo nada más. Tal vez Stavlokratz no quería presumir, o tal vez estaba ofendido porque no sabían quién era. Y yo no vi ninguna razón para ilustrar a los marineros. Si les ganaba la libra, ellos se lo habían buscado, y mi admiración sin límites por su genio me hizo sentir que merecía todo lo que se le pudiera presentar. Él no buscó jugar. Ellos hablaron de apuestas. Él les previno y les cedió la primera jugada. No había nada deshonesto en lo que respecta a Stavlokratz. Nunca había visto a Stavlokratz, pero había reproducido todas las partidas que jugó en los campeonatos mundiales de los últimos 3 o 4 años. Él era siempre el modelo elegido por los aficionados. Solo los jóvenes jugadores de ajedrez pueden apreciar mi deleite al verlo jugar en persona. Bueno, los marineros inclinaban sus cabezas casi hasta la altura de la mesa y murmuraban al unísono antes de decidir cada movimiento, pero su murmullo era tan bajo que no se podía oír lo que planeaban. Casi de inmediato perdieron tres peones, después un caballo y enseguida un alfil. De hecho, estaban jugando el famoso gambito de los tres marineros. Stavlokratz estaba jugando con la fácil confianza que decían era usual en él. De repente, alrededor de la jugada 30, vi que parecía sorprendido. Se inclinó hacia adelante, miró el tablero y después a los marineros, pero no sacó nada en limpio de sus rostros en expresión. Luego volvió a mirar el tablero. Después de eso jugó con más prudencia. Los marineros perdieron dos peones más. Stavlokratz no había perdido ninguna pieza hasta entonces. Me miró. Parecía casi irritado, como si deseara que yo no presenciase algo que podía ocurrir. Al principio creí que tenía escrúpulos en cuanto a tomar el dinero de los marineros, hasta que empecé a pensar que él podía perder. Vi esa posibilidad en su cara y no en el tablero, pues el juego se había vuelto casi incomprensible para mí. No puedo describir mi asombro. Y un par de movimientos más tarde, Stavlokratz se rindió. Los marineros no demostraron mayor alegría que la que hubieran experimentado al ganar algún juego con grasientos naipes. Stavlokratz les preguntó de dónde habían sacado esa apertura. Tuvimos esa idea, dijo uno. Se nos ocurrió de repente, dijo otro. Él les hizo preguntas acerca de los puertos que habían tocado. Evidentemente pensaba, como yo, que tal vez habían aprendido su extraordinario gambito en alguna antigua colonia española, de algún joven maestro de ajedrez cuya fama aún no había llegado a Europa. Él estaba muy ansioso por descubrir quién sería ese hombre, ya que ninguno de nosotros imaginaba que esos marineros habían inventado el gambito, ni nadie que los hubiera visto podría imaginarlo. Pero no pudo obtener ninguna información.
Stavlokratz podía afrontar muy malamente la pérdida de una libra y les ofreció jugar otra vez por la misma apuesta. Los marineros comenzaron a colocar las piezas blancas. Stavlokratz señaló que ahora le tocaba a él jugar primero. Los marineros estuvieron de acuerdo, pero continuaron acomodando las piezas blancas y se sentaron con las blancas ante sí, esperando que él moviera. Fue un incidente trivial, pero nos reveló que esos marineros no estaban enterados de que las blancas siempre juegan primero. Stavlokratz les jugó su propia apertura, razonando por supuesto que si nunca oyeron hablar de Stavlokratz, tampoco conocerían su apertura. Con la bien fundada esperanza de recibir nuevamente su dinero, jugó la quinta variante con su artificiosa séptima jugada. Al menos así lo intentó, pero apareció una variante desconocida para los estudiosos de ajedrez. A lo largo de esta partida, observé atentamente a los marineros hasta estar seguro, como solo puede estar un atento o atento observador, que el que estaba más a la izquierda, Jim Bunyan, no sabía ni siquiera cómo se mueven las piezas. Cuando me hice esta idea, observé solamente a los otros dos, Adam Bailey y Bill Sluggs, tratando de descubrir cuál era el maestro, y por un largo rato no pude hacerlo. Entonces escuché a Adam Bailey murmurar 8 palabras, las únicas que pude escuchar de todas sus consultas a lo largo de la partida. No, esa que tiene la cabeza de caballo. Y decidí que Adam Bailey no sabía qué era un caballo. Por supuesto, podría estar explicándose cosas a Bill Slocks, pero no sonaba a eso. De modo que solo quedaba Bill Slocks. Después de esto observé a Bill Slocks con cierto asombro. No tenía un aspecto más intelectual que los otros. Más bien podía ser algo más fuerte. El pobre Stavlokratz fue vencido otra vez. Bueno, al final pagué por Stavlokratz y traté de conseguir una partida a solas con Bill Slocks. Pero él no aceptaba. Tenían que jugar los tres o nada. Entonces me fui con Stavlokratz a su alojamiento. Con mucha amabilidad me concedió una partida. Por supuesto, no duró mucho, pero estoy más orgulloso de haber sido vencido por Stavlokratz que de cualquier partida que haya ganado nunca. Y después hablamos con 1 hora acerca de los marineros. No podíamos encontrarle pies ni cabeza a todo ese asunto. Le conté lo que había notado acerca de Jim Bunyan y Adam Bailey, y él estuvo de acuerdo conmigo en que Bill Slocks era el hombre, pero no tenía ninguna teoría que pudiera explicar cómo pudo conseguir aquel gambito o esa variante de la apertura del propio Stavlokratz. Yo sabía dónde encontrar a los marineros. Estarían en la taberna más que en cualquier otra parte. Seguramente pasarían allí toda esa noche. Al caer la noche volví a la taberna y ahí los encontré. Ofrecí a Bill Slocks 2 libras por jugar conmigo a solas, y él rehusó, pero al final jugó a cambio de un trago. Y descubrí que no había oído hablar de la regla de comer al paso, y creía que el jaque al rey le impedía enrocar. Y no sabía que un jugador podía tener varias reinas sobre el tablero si coronaba sus peones, o que un peón podía transformarse en caballo. Y cometió todos los errores que pueden caber en el tiempo que dura una partida corta, que yo gané. Pensé que entonces podría enterarme del secreto, pero se interpusieron sus compañeros, que habían estado todo el tiempo mirando con mala cara al rincón. Aparentemente, si alguno de ellos jugaba por su cuenta, violaba algún pacto. Sea como fuere, parecían enojados. De modo que abandoné la taberna y regresé al día siguiente y al otro día, y al otro. A menudo encontraba a los marineros, pero ninguno de ellos estaba comunicativo. Yo había conseguido mantener alejado hasta Flocraft, y no encontraban con quién jugar por 1 libra. Y yo no iba a jugar con ellos a menos que me contaran su secreto. Entonces una noche encontré a Jim Bunyan, bebido, pero no tanto como él deseaba. De modo que gasté las 2 libras. Le di un buen vaso de whisky, o lo que pasaba por ser whisky en aquella taberna de Over, y me contó por fin el secreto. Les di también algo de whisky a los otros para mantenerlos tranquilos, pero, aunque tarde, se tuvieron que ir. Pero Jim Bunyan se quedó conmigo en una pequeña mesa, inclinándose sobre ella y hablando en voz baja, directamente en mi cara, su aliento oliendo a eso que pasaba por whisky. El viento soplaba fuera como en las peores noches de noviembre con ráfagas del sur, hacia donde miraban las ventanas de la taberna. Así solo yo podía oír la voz de Jim Bunyan entregando su secreto. Navegaron durante años, me dijo, con Bill Snaith. Y en el último viaje de regreso Bill Snaith había muerto y fue sepultado en el mar. De inmediato sus compañeros se repartieron sus cosas, y ellos tres obtuvieron el cristal del que solo ellos estaban enterados.
Aquel que Bill consiguió una noche en Cuba. Jugaron al ajedrez con el cristal. Y me siguió contando acerca de aquella noche en Cuba cuando Bill compró el cristal a ese extranjero. Algunos pueden creer que saben lo que es una tormenta, pero tendrían que haber oído la que estalló en Cuba aquella vez mientras Bill compraba su cristal. Entonces yo lo interrumpí, desafortunadamente tal vez, pues esto rompió el hilo de su relato y estuvo dando vueltas un rato, maldiciendo a otra gente y hablando de otras tierras, China, por Said y España. Pero al final lo traje de nuevo a Cuba. Le pregunté cómo podían jugar al ajedrez con un cristal. Me contó que se mira el tablero y luego se mira el cristal, y ahí está, en el cristal, el mismo juego que hay en el tablero, con todas esas piececitas, aunque más chicas, cabezas de caballos y cosas así. Tan pronto como el otro juega, su jugada aparece en el cristal, y después aparece la jugada que hay que hacer. Y si uno no hace la que vio en el cristal, las cosas se ponen muy mal en él. Todo se mezcla horriblemente y gira rápido, mostrando la misma jugada una y otra vez y nublándose cada vez más. Y era mejor apartar la mirada para no soñar después con las tontas piececitas, maldiciendo a uno y moviéndose toda la noche con sus torcidos movimientos. Pensé entonces que a pesar de estar borracho, no estaba contando la verdad, y le prometí que lo presentaría a personas que jugaron al ajedrez toda su vida, de modo que él y sus compañeros podrían conseguir una libra cuando quisieran. Prometí no revelar su secreto, ni siquiera a Stavlocraft, siempre que él me contara toda la verdad, y mantuve esta promesa hasta que los tres marineros perdieron su secreto. Directamente le dije que no creía en el cristal. Bueno, Jim Bunyan se inclinó hacia adelante aún más sobre la mesa y juró que había visto al hombre que vendió el cristal a Bill, y era alguien para quien todo era posible. Para comenzar, su cabello era perversamente oscuro, y sus rasgos eran inconfundibles aún allá abajo en el sur. Podía jugar al ajedrez con los ojos cerrados y aún así le ganaba a cualquiera en Cuba. Pero había algo más, el trato que hizo con Bill, que revelaba a cualquiera de quien se trataba. Vendió aquel cristal a cambio del alma de Bill Snaith. Jim Bunyan, inclinado sobre la mesa con su aliento en mi cara, sacudió la cabeza varias veces silenciosamente. Entonces comencé a hacerle preguntas. ¿Jugaron en Cuba? Dijo que sí. ¿Era concebible que un hombre hiciera semejante trato? ¿No era bastante conocido el truco? ¿No estaba acaso en cientos de libros? Y si no leía libros, ¿no debía haber oído de otros marineros que ese era el recurso más común del diablo para entrampar almas de gente ingenua? Jim Bunyan se echó hacia atrás, reclinándose en su silla, sonriendo tranquilamente ante mis preguntas, pero cuando mencioné a la gente ingenua se inclinó nuevamente hacia adelante. Lanzó su cabeza hacia la mía y me preguntó varias veces si yo creía que Bill Snaith era ingenuo. Parece ser que estos tres marineros tenían muy buena opción y muy buena opinión de Bill Snaith, y enojaba a Jim Bunyan escuchar que alguien hablara en su contra. Me apresuré a decir que el trato parecía ingenuo, aunque por supuesto no el hombre que lo hizo, pues el marinero estaba casi amenazador, y no es de asombrarse, porque el whisky de esa turbia taberna podía enloquecer a una monja. Cuando dije que el trato parecía ingenuo, él sonrió de nuevo, golpeó con su puño sobre la mesa y dijo que nadie valía tanto como Bill Snaith, y que ese trato era el más desfavorable para sí mismo que había hecho nunca el diablo, que de todo lo que había oído o leído del diablo no tuvo nada tan malo como la noche de tormenta en que encontró a Bill Snaith en la posada en Cuba, pues Bill Snaith ya tenía el alma más maldita del mar. Bill era un buen tipo, pero su alma ya estaba demasiado bien condenada, de manera que obtuvo su cristal por nada. Sí, él estaba allí y lo vio con sus propios ojos. Bill Snaith en la posada española, las luces brillando y el diablo entrando desde la lluvia, el contrato en aquellas viejas manos, luego el diablo saliendo entre los relámpagos, la tormenta intensificándose, y Bill Snaith mascullando entre los estallidos de los truenos. Yo quería hacer otras preguntas e interrumpí este recuerdo. ¿Por qué juegan siempre los tres juntos? Algo parecido al miedo asomó a la cara de Jim Bunyan, y al principio no quiso hablar. Después me dijo que era algo así. Ellos no pagaron por el cristal, sino que lo recibieron como su parte de las cosas de Bill Snaith. Si hubieran pagado o dado a Bill Snaith algo a cambio, todo estaría muy bien, pero no podían hacerlo, pues Bill estaba muerto.
En estas condiciones no estaban seguros de si aquel contrato no tendría validez, y el infierno debía ser un lugar grande y solitario, e ir solos allí debía ser cosa mala. De modo que acordaron unirse. El cristal lo usarían los tres o no lo usaría nadie. Si uno de ellos muriera, esperaría a los otros dos, y estos seguirían usando el cristal. El último en morir llevaría el cristal consigo, o tal vez el cristal lo llevaría a él. No creían ser la clase de hombres que van al cielo. Sabían bastante bien cuál era su lugar, pero no les apasionaba la idea de estar solos en el infierno, si es que allí tenían que ir. Eso estaba bien para Bill Snaith, que no le temía a nada. Él había conocido tal vez 5 hombres que no le temían a la muerte, pero Bill Snaith no le temía al infierno. Murió con una sonrisa en la cara, como un niño en su sueño. Fue la bebida lo que mató al pobre Bill Snaith. Fue por esa razón por la que yo había vencido a Bill Slocks. Él tenía el cristal mientras jugábamos, pero no lo quiso usar. Estos marineros parecían temer la soledad como otra gente teme ser herida. De los tres, solo él sabía jugar al ajedrez. Había aprendido para poder contestar preguntas y mantener la ficción, pero, tal como yo había descubierto, lo había aprendido mal. Nunca vi el cristal. Nunca se lo mostraron a nadie. Pero él me dijo esa noche que era aproximadamente del tamaño del extremo ancho de un huevo de gallina, si hubiera sido redondo. Y después se durmió. Le hubiera querido hacer muchas otras preguntas, pero no lo pude despertar. Incluso corrí la mesa, de modo que él cayó al suelo, pero siguió durmiendo. La taberna estaba a oscuras, salvo una única luz aún encendida. Caí en la cuenta de que los otros dos marineros habían ido. No quedaba nadie salvo Jim Bunyan y yo, y el siniestro barman de esa curiosa posada, y él también dormía. Cuando vi que era imposible despertar al marinero, salí afuera a la noche. A la mañana siguiente, Jim Bunyan no hablaría más del asunto, y cuando volví a casa de Stavlokratz, lo encontré escribiendo su teoría acerca de los marineros, que acabó siendo aceptada por los jugadores de ajedrez, que uno de ellos había aprendido aquel curioso gambito y los otros dos aprendieron todas las aperturas defensivas, así como el juego en general, a pesar de que nadie podía decir quién les había enseñado, a despecho de las averiguaciones que después se hicieron a lo largo del Pacífico Sur. Nunca supe más detalles de ninguno de los tres marineros. Siempre estaban demasiado borrachos para hablar o no lo bastante bebidos para estar comunicativos. Parece que yo había pescado a Jim Bunyan justo en la creciente, pero mantuve mi promesa. Fui yo quien los introdujo al torneo y contribuí en buena medida a que se hicieran sólidas reputaciones. Así prosiguieron durante meses sin perder un solo juego, y siempre jugando por una libra. Solía seguirlos a donde fueran simplemente para mirar su juego. Eran más maravillosos que el mismo Stavlokratz en su juventud. Pero entonces se tomaron libertades como entregar la dama jugando con jugadores de primera. Por fin un día, estando los tres borrachos, jugaron contra el mejor jugador de Inglaterra con solo una fila de peones. De todos modos, ganaron. Pero la bola se partió en pedazos. Nunca olí semejante hedor en mi vida. Los tres marineros lo tomaron con bastante estoicismo. Se engancharon en distintos barcos y volvieron al mar. Y el mundo del ajedrez perdió de vista para siempre, según creo, a los más notables jugadores que jamás conocí, que podrían haber arruinado el juego para siempre.